Buen día Nick, ¿cómo va? Buen día, buen día. Bueno, la idea es hoy trabajar las dudas del texto de Michel Foucault, Microfísica del Poder, ¿sí? La clase del 14 de enero de 1976. Ustedes ya en la materia vieron algunos conceptos básicos de Michel Foucault, pero no viene mal que les recuerde que Michel Foucault ha sido uno de los pensadores más prolíficos de la filosofía, de la antropología, de las ciencias humanas. Siempre les cuento que era un personaje que en general escapaba a todo lo que fuera un etiquetamiento. Por lo tanto, cuando le preguntaban si él era psicoanalista o antropólogo o filósofo, él en general planteaba que era un hombre que pensaba, y de esa manera fue bastante coherente con su teoría. Surge, hola Ale, surge fuertemente en todo lo que fue la década del 60, del 70 en Francia, y fue uno de los pensadores, junto con Jean-Paul Sartre, que instauraron en el pensamiento popular conceptos que hoy, aún sin saber que son de él, muchas veces los reproducimos. Y eso está bueno porque Michel Foucault era un autor que en general planteaba que lo mejor que le podía pasar a un autor o a un pensador no era que su nombre quedara emparentado o pegado a un concepto, sino que ese concepto pasara a la masa, al pueblo, y que nadie supiera quién lo había construido en alguna vez. Es decir, que él era hasta bastante coherente con esto de no quedar como etiquetado o pegado en ciertas denominaciones. Michel Foucault muere en 1984, es uno de las muertes más tristes de esa década, junto con Freddie Mercury y un montón de otra gente que mueren por HIV porque no tenían el tratamiento que hoy sí existe para que la enfermedad sea crónica y no mortal. Michel Foucault, en Microfísica del Poder, yo voy a empezar a contarles algunas cosas que ya están en la clase, pero si aparecen, yo lo que les voy a pedir es que si hay algo que quieren empezar a preguntar, vayan preguntándolo, vayan escribiéndolo, y yo de esa manera puedo saber cuáles son las dudas que ustedes están teniendo y cuáles son las dificultades que están teniendo con esa clase. Esa clase del 14 de enero del 76, que está en un libro que se llama Microfísica del Poder, es una de las clases que él viene dando para trabajar el concepto de poder y de relaciones sociales. Él va a tratar de explicar cómo el poder se encuentra en todas las relaciones humanas. Es inherente a lo humano, y si bien nunca él va a definir qué es el poder, podemos pensar que el poder en general es esa capacidad de influir sobre otro, esa capacidad de dejar una marca sobre otro, y donde se juega siempre en una relación de poder una asimetría, donde hay alguien que tiene poder, lo detenta, y hay alguien que es sometido. En el texto de Vigilar y Castigar, él lo va a trabajar mucho desde la historia de las cárceles, y precisamente desde este lugar de las sociedades que necesitan, a la hora de gobernar, a la hora de crear un Estado, necesitan organizar a la comunidad. Y para poder organizar la comunidad, entre otras cosas, lo más necesario es clasificarla para poder ordenarla.
las clases sociales, los títulos, las elecciones sexuales, eh, las cuestiones de género, son todos etiquetamientos y son todas construcciones de la cultura que no vienen desde el nacimiento, sino que son construcciones políticas a la hora de poder organizar a una comunidad. Y acá ya nos encontramos con algo que es bastante interesante, y es que todo lo que tiene que ver con cuestiones de género, cuestiones de elecciones sexuales, cuestiones que tienen que ver con clases sociales, son construcciones. No existe un orden natural desde el cual uno cuando nace ya eso lo trae, sino que eso es político, es decir, es creado por el hombre, es creado por el ser humano. Y es así que él, una de las cosas que va a plantear en la microfísica del poder es que cuando los estados se organizan, cuando los estados empiezan a necesitar tomar fuerza y poder, tienen que demostrar ese poder. Y ese poder lo van a demostrar a partir de dictar normas y de dictar leyes. Esas leyes y esas normas que dictan son leyes que en general se consolidan como modos para que ese Estado se pueda sostener en ese lugar de poder. Es decir, esas leyes son las que le dan al Estado el poder de poder decidir sobre otros. De esa manera, el Estado, cuando empieza a dictar normas y leyes, empieza a establecer qué le permite y qué no le permite a una sociedad. Para decirlo fácil, el Estado va a decir y determinar qué cosas puede hacer la sociedad y qué cosas no puede hacer. De ese modo se establece toda la categoría de lo permitido y de lo no permitido, de lo que es legal y de lo que es ilegal. Obviamente que de lo que es legal en sentido de va a depender mucho de la cultura, del momento histórico, hay un concepto interesantísimo que es el concepto que muchas veces lo conté con ustedes en el aula, que es el concepto de hermenéutica con H, y que la hermenéutica es la capacidad, es la posibilidad de analizar un hecho social o una situación social en el momento en que ocurrió esa situación, es decir, contextualizarla. ¿Qué quiere decir? Que si yo voy a leer, no sé, la Biblia, o si voy a leer algún texto determinado, el Leviatán, es inevitable que tenga que pensar en qué contexto surge ese texto o ese material, porque si no corro el riesgo de juzgar algo desde el presente hacia el pasado cuando en realidad las condiciones eran otras. La contextualización de los objetos de estudio, de los materiales, es importante tener en cuenta en el contexto en que ocurren. Por eso Michel Foucault, cuando va a estar hablando de la microfísica del poder, va a estar hablando después del Mayo francés, después de la revolución de los que generaron en Francia a raíz de un acto de violencia por parte de un policía hacia un estudiante, y donde los estudiantes comenzaron a plantear toda una revolución que se extendió a los trabajadores, a casi toda Francia, que la paralizó, y donde en ese momento lo que más apareció como consigna era la capacidad de poder ser libre, ¿sí? Y en ese punto hay como un encontronazo entre esos dos grandes que fueron Michel Foucault y Sartre. Sartre tenía como filósofo esa mirada de que el ser humano es libre, incluso de decidir no hacer nada, pero es libre. Y Michel Foucault tiene una mirada totalmente diferente. Tiene una mirada que es: el ser humano no es libre. El ser humano desde que nace está sometido a estructuras que lo preexisten y a estructuras
que lo ordenan, que lo clasifican, que lo etiquetan y que lo acomodan a a un nivel social y que lo acomodan en un lugar social. Esas etiquetas o esas clasificaciones en general van a provenir de distintos sectores, pero especialmente desde la escuela, desde la cárcel, desde el manicomio, y en un momento ya lo va a plantear la fábrica. Es decir, que las sociedades y los estados comienzan a mantener una relación de poder, ¿sí?, de sometimiento y de sometido, donde lo que se intenta instaurar es un orden social. En ese orden social, lo que se está poniendo en evidencia es que sin ese orden social no existe naturalmente un orden natural. No existe en el ser humano naturalmente determinadas normas, determinados conceptos, determinados preceptos, sino que son transmitidos por la cultura en la cual está. Lo interesante que va a plantear él es que, incluso hasta tomando la etimología de la palabra ley, que en latín proviene de legere y significa atadura, y la atadura es algo que te sostiene, te imposibilita, te somete, pero también te protege porque ata a otros. En ese sentido, lo que va a plantear Michel Foucault es que hay un riesgo, que esas leyes, cuando comienza a transitar el tiempo y comienza a transitar las historias y las épocas, si esas leyes y si esas normas no comienzan a ser revisadas, pensadas, actualizadas, en algún punto no comienzan a ser puestas en análisis, comienzan a naturalizarse, comienzan a transformarse en sentido común. Es decir, que ya dejan de pensarse como algo que alguna vez se construyó por determinado motivo, sino que empiezan a hacer conductas que estuvieron desde siempre, cuando no fue así. De este modo, el riesgo que va a plantear Michel Foucault es el riesgo de la naturalización de ciertas normas que someten y que limitan al ser humano. Se establece entonces lo permitido y lo prohibido, pero no queda ahí, sino que cuando las comunidades naturalizan esas leyes, eso que fue permitido y eso que fue prohibido en algún momento se va a transformar en otra cosa, que es: todo aquello permitido es bueno, todo aquello prohibido es malo. Por lo tanto, comienza a aparecer una categoría que ya no es solamente jurídica, ¿sí?, prohibido y permitido, sino que tiene que ver con la moral, que tiene que ver con las costumbres, y empieza a aparecer una categoría que es una categoría superyoica, una categoría que tiene que ver con qué tan bueno o tan malo puede llegar a ser un sujeto que adhiere o no adhiera a esas normas. Si seguimos sin cuestionarnos, si seguimos naturalizando esas normas, todo bien, Nacho, lo que estoy haciendo es la clase del 14 de enero, lo que les pido es que si hay preguntas, a medida que yo voy hablando, me las vayan haciendo, o que tengan que ver con lo que yo digo o no, no importa, porque yo arranqué con la clase, pero ustedes háganme las preguntas, palabras, conceptos que a lo mejor necesitan como que charlemos para que se entiendan. Seguimos entonces. Esas categorías de permitido y prohibido se transforman en lo bueno y en lo malo, y hasta podrían llegar a transformarse en lo sano y lo enfermo. En algún momento en los estados, especialmente en el siglo XIX, parte del XVIII, la medicina comienza a incursionar en la política, la medicina comienza a hacer política partidaria, y es ahí donde surgen distintas corrientes como el higienismo, y donde
empiezan a aparecer determinados términos de la medicina en el campo político. Habrán escuchado alguna vez hablar de los pulmones de la ciudad, las arterias de conexión de un pueblo. Bueno, esto tiene que ver con la medicina que empieza a articularse con la política. Y ya la medicina empieza a otorgar otra categoría a las leyes que también tiene que ver con lo que es sano y lo que es enfermo. De esta manera, el poder, que es esa capacidad de influir, esa capacidad de someter, esa capacidad de lograr que otro haga lo que uno quiere, empieza a tener como distintos discursos que los van sosteniendo. Y las relaciones sociales entre las personas se conforman en un entramado de poder, donde ese macro que fue el Estado que alguna vez generó esas reglas y esas normas, hoy quizá ya no tenga necesidad de repetirlas porque se internalizaron en los sujetos a partir de su educación y hoy son propias de cada sujeto. Entonces, el poder es efectivo en la medida en que las personas ni siquiera se lo cuestionan. Cuando alguien agarra una bandera o va a una marcha, eso evidencia el fracaso del poder. Cuando alguien de repente tiene una manifestación en contra de determinada situación o de determinada acción gubernamental o social, cuando alguien puede manifestarse y alguien puede oponerse, en realidad ese es el fracaso del poder, porque el poder es exitoso en la medida en que la persona lo vive como propio, lo ejerce y no lo registra. Yo me preguntaba en algún momento, cuando hablábamos de Freud y hablábamos de las histéricas de Freud y de los histéricos de Freud, en realidad, cuando se hablaba de la histeria como una insatisfacción y cuando se hablaba de la histeria como una mujer que mentía para poder de alguna manera evadirse de las responsabilidades de la vida cotidiana, y en un contexto donde la sexualidad femenina era brutalmente reprimida, ¿realmente era necesario ya reprimir a una mujer en lo sexual? ¿O ya esa mujer directamente en su educación vivía reprimidamente su sexualidad porque la tenía internalizada de esa manera? Es decir, ya se internaliza el poder, se hace carne, y es ahí donde tenemos lo que Michel Foucault va a llamar la microfísica del poder. Eso macro que alguna vez fue creado y que fue pensado desde un estamento gubernamental, estatal, mayor, hoy está internalizado en cada uno de los sujetos y lo cumplen en sus conductas cotidianas. Es la microfísica del poder, ese poder capilar, ese poder fino, ese poder cotidiano, ese poder mínimo que se ejerce entre todos nosotros y que en algún momento fue pensado desde arriba. ¿Vamos bien? Vayan haciendo preguntas si tienen el texto, no importa que interrumpamos si no tiene que ver con lo que digo, la idea es que ustedes puedan ir preguntando. Cuando el poder genera esta internalización y cuando ya alguien actúa en función de ese poder internalizado, dale Nacho, hacé la pregunta. Dale. A ver. Tarda en aparecer. Bueno, mientras tanto les cuento. Mientras ese poder está internalizado, se produce otra cosa, además. Y es que los que tienen ese poder pueden generar los efectos de verdad. A ver, la dictadura, a ellos les da lo mismo que el poder esté internalizado o no. Sí,
En realidad, con respecto a la dictadura argentina, en realidad una de las cosas que uno podría pensar es que hubo toda una maquinaria, poder a través del miedo, claro, hubo toda una maquinaria de vigilar. Ahí es donde también aparece algo de Foucault. Vos inevitablemente, creás una norma, creás una ley, o no, en el caso de la dictadura, fueron directamente ordenanzas, y a vos no te sirve solamente dictar una ley como Estado, vos tenés que vigilar que la cumplan. Y ahí están los sistemas de control, ¿no? Que yo nombraba, la cárcel, el manicomio, la escuela, la fábrica. Entonces, es muy importante vigilar que la sociedad cumpla con esa norma, porque si esa sociedad no cumple con esa norma, ese Estado no es legítimo o queda debilitado. Por lo tanto, el Estado necesita vigilar, pero además necesita a aquellos que no cumplan con esa norma, castigarlos de alguna manera. Puede ser con la muerte, puede ser con la prisión, puede ser con alguna multa. A lo largo de los tiempos los castigos fueron distintos. Con la dictadura en Argentina, en realidad había algo muy nefasto que tenía que ver con que uno no sabía realmente quién era el que te podía estar vigilando. Por lo tanto, el efecto de paranoia que generaba, ¿sí? Ese sistema de facto era nefasto, porque quienes de repente iban a un subte y aparecían 4 personas vestidas de civil y se llevaban a alguien, la mayor cantidad de las personas no entendían de qué se trataba, pero sí sabían que en algún momento podían ser ellos a que se los llevaran. Y por eso la paranoia generaba también que uno no supiera con quién poder hablar y con quién no. Y el efecto, en ese caso el poder no estaba internalizado en la mayoría de las personas, por eso no fue exitoso. En realidad lo que estuvo internalizado, claro, no fue, quizás estuvo internalizado en algunos. Hubo gente durante la dictadura, Nacho, que creía que era necesario que vinieran los militares para ordenar al país. De hecho, muchos lo venían pidiendo, que vengan los militares a ordenar este país que se desmadró desde la muerte de Perón. Pero esa gente que pedía eso, en general, tenía esa mirada de que había gente que podía ser subversiva, que podía tener actitudes de repente sospechosas, pero podían festejar un mundial, podían seguir viviendo sin ningún tipo de cuestionamiento y hasta ignorancia de lo que estaba ocurriendo. Ahora, el que realmente podía leer la situación de esa dictadura, el que podía leer la situación de lo que estaba ocurriendo, era quien trataba de manifestarse de alguna manera, incluso desde el anonimato. Quienes lo hicieron visiblemente, como Rodolfo Walsh, desaparecieron. Entonces, en ese sentido, claro, un Estado de facto es un Estado que se impone, un Estado que manda una cantidad de normas y leyes y no hay más nada que hacer, lo tenés que cumplir. Y si no, aparece esto que es el terrorismo de Estado, que tiene que ver con el Estado usando sus herramientas de seguridad para ejercerlas sobre los ciudadanos y la desaparición de personas. Ahora, ¿qué dice Foucault en este punto? Foucault lo que va a plantear es que cuando necesitemos cambiar un paradigma, cuando necesitemos cambiar una idea, cuando necesitemos o pensemos que hay que deconstruir, claro, Nacho, de algún tipo de estructura macro, no siempre el golpe o no siempre el ataque debe ser al Estado, sino que las revoluciones o los cambios sociales en general se producen desde la parte más básica de una sociedad, que es desde las relaciones humanas, desde el plano micro. Desde el plano micro se pueden generar situaciones
y cuestionamientos, como ha ocurrido con los colectivos de, de género, que han logrado, a partir de reunirse y desde un aspecto sumamente micro en el sentido político, no tenían cargos políticos, han podido generar un impacto que llegara al Estado y generara una ley de identidad de género, una ley de matrimonio igualitario, una ley de salud mental, etc. Entonces, vamos por esta parte, es decir, la verdad, qué es verdadero y qué es falso, no es algo tan simple. La idea de pensar lo verdadero y lo falso no es algo que tiene que ver solamente con lo comprobable empíricamente. Un Estado también necesita instaurar logias de verdad y logias, y estoy diciendo logias y no lógicas, porque estoy hablando de grupos que se encargan de trabajar en instaurar criterios de verdad, qué es verdadero y qué es falso. De esa manera, ser dueño de la verdad y poder transmitirla es algo fundamental. Digo, cuando alguien lee el diario y vos lees que un empresario tiene la mayor cantidad de medios de comunicación, ese tipo tiene la posibilidad de instaurar un discurso de verdad, porque va a reproducir un discurso en todos los medios, va a decir algo desde todos los medios, y es ahí donde el ciudadano, si no puede tener un pensamiento crítico, un pensamiento que tome distancia y que no reproduzca lo que los medios dicen, ese ciudadano queda sometido por ese discurso. Por eso la importancia del pensamiento crítico, que el pensamiento crítico no es el pensamiento de el oposicionamiento o la crítica porque sí, es un análisis que plantea que ese discurso quizá no sea el discurso más coherente o el discurso más verdadero, que por detrás de ese discurso hay una ideología de manipulación de un cuerpo social. Digo, Michel Foucault, en Historia de la Sexualidad, en el tomo 1, él va a decir algo que es muy interesante. Dice, el siglo XVIII, el siglo XIX, toda la etapa victoriana de moral, de represión a la sexualidad, donde se creaban una cantidad de herramientas y de instrumentos para controlar los cuerpos, a las chiques en las escuelas y en las casas hasta había una ortopedia para cómo se sentaban, cómo tenían... Esa rigidez, ¿por qué justo en el siglo XIX, que había tanta represión de la sexualidad, pero tanta represión de la sexualidad, por qué justo es en el siglo XIX que aparecen la mayor cantidad de estudios, análisis y hasta categorías que hablan de la sexualidad? Es el siglo en el que más se habló de sexualidad, en el siglo XIX y XX. ¿Qué incoherencia es esta? No es ninguna incoherencia. Para poder controlar la sexualidad, había que nombrarla. Porque en la medida en que uno podía etiquetar, nombrar, diagnosticar, ubicar nombres a conductas sexuales, inmediatamente se podía hacer una acción de represión. Digo, la inclusión en los manuales de psiquiatría de la homosexualidad fue posterior a que se creara la palabra homosexual, que se creó por 1869. ¿Qué quiere decir? ¿Que hasta 1869 no había homosexualidad? No, había, pero no se la nombraba porque existía esta lógica de no darle visibilidad a algo que no debía existir, entre otras cosas. Digo, de hecho es muy interesante, surge primero la palabra homosexual y luego surge la palabra heterosexual. Y cuando surge la palabra homosexual, surge para incluirla en un manual de psiquiatría como una perversión. Entonces, en las palabras y las cosas, Foucault también va a plantear desde el momento en que cada persona nombra
un objeto nombra una situación o una conducta de alguien, es inevitable que esté ejerciendo un juicio. En el mismo acto de crear una palabra se arma un juicio sobre ese concepto. Yo me llevé una sorpresa hace un tiempo cuando traté de buscar de dónde había salido, por ejemplo, había aparecido en alguna clase esto de, bueno, qué significaba bárbaro, ¿no? Y bueno, que tenía que ver con los romanos, cuando los espartanos aparecían, los romanos no entendían lo que hablaban, entonces lo que escuchaban los romanos era un barbar, y a partir de ahí los llaman bárbaros a las tribus, a las comunidades supuestamente brutales. Pero hace un tiempo yo me puse a tratar de pesquisar, por ejemplo, palabras como guarango, que yo alguna vez en alguna clase lo comenté, y hasta donde yo pude llegar, quizás alguien llegó a más, ¿no? Pero me lo puede decir después. Pero cuando surge la palabra guarango, había dos palabras en la Argentina que eran como muy usadas en todo lo que fue el siglo XIX y en el siglo XX principio, que era la palabra guarango y la palabra opa, especialmente en el norte argentino. La palabra guarango, en principio, hasta donde yo llegué, quien la crea es Sarmiento, para hacer referencia a los guaraníes en la guerra del genocidio de la Triple Alianza. Y opa era todo aquel sujeto que tuviese algún tipo de retraso mental, que muchas veces tenía que ver con la falta de sodio y de determinadas sustancias en el agua en el norte argentino que generaban retrasos mentales, yodo precisamente, y el opa era considerado un animal de la zona y era una persona. Pero si ustedes leen un diario de principios de siglo, y les estoy hablando de principios del siglo XX, van a ver que se vendían propiedades y te decían, se venden 20 hectáreas de campo con 600 cabezas de ganado, con opa incluido. El opa era incluido como un animal más. Entonces, fíjense cómo estamos trabajando esta idea de las sociedades clasificando, las sociedades ordenando, para poder de alguna manera tener un cierto criterio de orden que no lo desarrolla en general la misma sociedad, sino el Estado. Yo sigo y vayan tirando preguntas, vayan tirando preguntas del texto de microfísica, porque estamos en esto. Hay algo que me interesa del texto de microfísica, a mí particularmente, que Michel Foucault habla en algún momento de las prácticas discursivas. Cuando él habla de las prácticas discursivas, él está hablando también de cómo en el hablar y en el actuar cotidiano nuestro, porque no solamente es lo que decimos, sino cómo lo decimos y cómo nos movemos y cómo actuamos en la sociedad, es que se plasma esa norma que en algún momento fue macro. Una práctica discursiva es una práctica que conlleva un juicio de valor. Ustedes saben que todavía, si bien la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, han quitado la homosexualidad de los manuales de psiquiatría, a la bisexualidad y a otras elecciones sexuales, aún hoy es muy común que en algunas cátedras de facultades de medicina, de psicología, todavía se siga pensando a la transexualidad como un trastorno del comportamiento, y hasta en algunos casos como un estilo de psicosis, de locura, de despersonalización, alguien que se siente de otra manera. Este es un discurso médico. Entonces, en las prácticas discursivas, si yo realmente creo que el travestismo es una patología y utilizo el concepto de disforia de género, que es psiquiátrico ese concepto, mi práctica
como psicólogo, como psiquiatra, como profe, va a ser mirar y escuchar al travesti como una persona enferma. Entonces, ahí es donde ustedes pueden empezar a ver cómo se instalan esos conceptos y se instalan verdades, que son las más importantes de desarmar. Y acá es algo interesante, porque cuando hablamos de microfísica del poder, no podemos dejar de hablar de los micromachismos. Y volvemos a pensar lo que en alguna clase dijimos, que siempre que pensamos en los micromachismos, los llamamos micro no porque sean conductas pequeñas, no porque sean solamente insignificantes, no, se llaman micro porque están naturalizadas, porque quien ejerce micromachismos no sabe que lo está ejerciendo en general y lo tiene internalizado. Y el micromachismo puede ser algo que exprese un hombre o una mujer. Cuando una mujer plantea, mi marido me ayuda con la limpieza, es un micromachismo en una mujer. Cuando un varón creía que un piropo era algo que le gustaba a una mujer y agradaba a una mujer, esa práctica de micromachismo era naturalizada. Y entonces era algo que a nadie le generaba ruido que alguien le gritara a una mujer algo. Hoy ya es distinto, quizás en algunas zonas y en algunas partes de nuestro país, por suerte, esto cada vez se ve menos, porque ya se nombró al piropo de otra manera. Ya hoy no se habla de piropo, hoy se habla de acoso callejero, y hasta hay una ley que la sanciona. En ese sentido, hay una ley que repiensa una conducta y genera una acción diferente. Entonces, para ir cerrando, primero, vamos a ver si hay alguna pregunta más. Sí, la idea de la clase de hoy era para acordar horarios, que vayan preguntando lo que ustedes quieran, si hay algún fragmento, una palabrita, algo de Michel Foucault que no se entienda. Yo mientras voy siguiendo y ustedes escriban lo que necesiten. Esto tiene que ver, lo que venimos charlando, con la constitución de los sujetos. Por eso estamos en sujeto de la educación, porque nos educan y nos construyen con esos discursos que fueron creados en algún momento. La antropología, por ejemplo, en algún momento planteaba cuál era el origen de la prohibición del incesto. Entonces, yo les contaba en algunas clases que si bien hay muchas teorías y hay muchas construcciones respecto de por qué el ser humano tiene esta prohibición como una de las principales prohibiciones, y cuando se quiebra esa prohibición genera patología, genera horror, genera algo ominoso como pensar una relación incestuosa. En realidad, lo primero que surge es el planteo médico. Si alguien tiene hijos con un integrante de su familia, nacen chicos con problemas mentales. Y esto no es así. Si bien puede ser que por tener genomas parecidos se potencien algunas cuestiones de enfermedad, también se pueden potenciar otras que son buenas. Pero no es una cuestión biológica la prohibición del incesto. Y tampoco fue algo que existió siempre. En algún momento las sociedades eran incestuosas porque no existía esta idea de horror del mantenimiento de relaciones con un familiar. Y algunos antropólogos, tienen una teoría que es bastante interesante, que tiene que ver con que la prohibición del incesto adviene como un modo de convivencia y como una necesidad de convivencia y como una primera ley de convivencia. Si en un primer momento el ser humano vivía en clanes y esos clanes vivían cerrados entre sí, endogámicos, manteniendo relaciones sexuales incestuosas, lo que hoy podríamos llamar incestuoso, y con mucho cuidado de el afuera, porque el afuera podía ser muy hostil, el afuera podía ser otro clan que viniera a robar algo al clan propio,
La prohibición del incesto empieza a permitir una ley de convivencia muy interesante, que es, a partir de la unión sexual genital de dos integrantes de clanes distintos, lo que hoy podríamos llamar casamiento, ya no era necesario invadir a un clan para tener lo que ese clan tenía, sino que ahora se unen los clanes a partir de la unión de dos individuos que lo integran. Si yo tengo el fuego y el otro tiene el metal, y yo quiero lo que no tengo, puedo recurrir a la guerra o puedo recurrir a un sistema político como el de la unión de las personas. Entonces, la prohibición del incesto se instaura para algunos antropólogos como una necesidad de convivencia. Nadie va a tener relaciones dentro de su clan, las va a buscar afuera, porque de esa manera una sociedad va a poder empezar a tener lo que no tiene sin recurrir a la guerra. Entonces, ¿qué estoy diciendo con esto? Que todo lo que los seres humanos tenemos es político. Político porque es creado por el ser y es creado por el ser humano y de acuerdo a determinado momento social. Y por eso hoy tenemos toda una cantidad de revisiones con respecto a qué es ser hombre, qué es ser mujer, qué es ser intersexual, que por suerte nos está permitiendo tener otra lectura, otra mirada. No me quiero olvidar de la palabra soberanía que utiliza Michel Foucault a lo largo del texto de Microfísica del Poder como esa posibilidad de adueñarse de territorios y de hacerlos propios, porque esta palabra soberanía también nos va a llevar a que en algún momento podamos entender la creación y la instauración de la heterosexualidad como norma y del patriarcado como sistema. ¿Y por qué lo digo? Porque cuando uno quiere entender por qué, si el ser humano no nace con una elección sexual determinada, la va adquiriendo a lo largo de su vida, por qué se instaló la heteronorma, uno en general lo que se encuentra son una cantidad de variables que los estados creían necesarios para su beneficio. Digo, a partir de las relaciones heterosexuales era posible pensar la reproducción y la mano de obra, poder tener más personas para poder trabajar. Era una conducta que estaba estimulada también, la heterosexualidad, también desde lo político para la integración de los ejércitos, para poder tener más soldados a la hora de defender territorios. La heterosexualidad también comienza a transformarse como norma y como eje, también a la hora de la instauración de la religión cristiana en todo Occidente, a la hora de pensar que los placeres siempre tienen que ser superiores y celestiales y no terrenales. En ese sentido, una relación entre dos hombres o dos mujeres no está al servicio de la reproducción, está al servicio del placer por el placer mismo. En cambio, entre un hombre y una mujer hay un fin que es la reproducción. Entonces, cuando uno quiere analizar la construcción de las elecciones sexuales, y en este caso de la heteronormatividad, claramente se encuentra con que hay variables que a lo largo de los años se fueron como sumando y dando lugar a esta práctica, que no necesariamente fue así siempre. Por otro lado, hay algo que no quiero como que pase desapercibido, incluso el tratamiento de la sexualidad. Digo, en el siglo XIX, con todo lo que tuvo que ver la revolución industrial, y la sexualidad no solamente empieza a ser nombrada para ser reprimida por cuestiones morales, éticas, religiosas, sino también políticas laborales.
porque se pensaba que una comunidad que tenía prácticas sexuales usuales, cotidianas, con una sexualidad como podría llegar a ser la masturbación o podría llegar a ser, no sé, una sexualidad activa, quitaba fuerza biológica que debiera ser conducida al trabajo, a la fuerza laboral. Es decir, para que se pudiera trabajar y tener esa fuerza laboral, había que tratar de que las personas censuraran su sexualidad como si se perdiera cierta energía en la sexualidad que después se perderían en lo laboral. Todo esto Michel Foucault lo va desarrollando en esta clase y lo va pensando a medida que lo va charlando como lo estoy charlando con ustedes. Para ir cerrando, y si hay alguna pregunta me la van haciendo, también hay algo que me parece importante, y es que las reglas de derecho, es decir, las reglas que hoy tenemos como reglas de derecho, son reglas que también están multideterminadas. Por la medicina, por la economía, por la política, por el género. Hoy, por suerte, también hay un discurso que interviene en el derecho, interviene en la salud, interviene en la economía, que es ese discurso que llamamos perspectiva de género. Cuando uno piensa en la perspectiva de género, está pensando en cómo es el tratamiento en las sociedades de las relaciones de poder entre hombres, mujeres o intersexuales, y cómo esas relaciones de poder generan un determinado tipo de mapa social. Cuando hablamos de el cupo laboral trans, por ejemplo, como política, es una política que tiene que ver perspectiva de género. Estamos mirando que un grupo de personas que tienen una identidad trans, tienen un pronóstico de vida tan pequeño, causado por la falta de trabajo, causado por los maltratos del Estado, causado por temas de salud que no son respondidos, y la imposibilidad de acceder a las instituciones y, por ejemplo, estudiar. Porque en general una persona trans o una persona que no responde a esa heteronorma son expulsadas por sus propias familias y son expulsadas del cuerpo social, y su única salida es la prostitución, la deformación de su cuerpo para poder adaptarse a determinado estereotipo. Y en general creo que lo vamos a ver más adelante, pero ojalá que se cumpla esta ley de cupo laboral, porque indudablemente cumpliéndola vamos a poder permitir, vamos en el sentido de que se va a permitir que exista otro destino para otras personas, como lo es hoy para las niñeces trans, que existieron siempre, pero que recién en estos tiempos se las están escuchando. Acuérdense cuando hablábamos de que cuando surgen la Convención de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, se deja hablar de las niñas como menores y se habla de niños, niñas y adolescentes, porque esta categoría de menor era algo que estaba sometido a un juicio de valor, algo inferior. Y esto también es político. Para cerrar, chiques, Foucault en la microfísica, me interesa como esta parte, pone mucho el acento en las relaciones que nosotros establecemos con nuestros ciudadanos, nuestros compañeros, porque si bien para él es importante el reclamo a los estados, los cambios surgen desde lo micro, los cambios se generan desde lo micro, los malestares que generan en lo micro se pueden conformar en colectividades y a partir de ahí generar cambios en lo macro. En lo macro, que sería aquello que decide por todos.
Bueno, en principio espero que haya podido como sintetizar muy brevemente un texto complejo de Michel Foucault. Hay una clase también grabada en el Classroom. eh, y cuando Michel Foucault muere, en realidad termino con esto, a mí me hace acordar mucho la muerte de Michel Foucault a la muerte de Néstor Perlonger, que es fue un gran escritor, poeta, eh, activista argentino que lo vamos a ver en la materia. Él también muere por HIV en el momento en que la gente moría por HIV. Hoy ya no es así. Tanto Néstor Perlonger como Michel Foucault se niegan a hacer un tratamiento para HIV en la década de los 80, porque Michel Foucault consideraba que el HIV podría haber sido creado por los estados para controlar la sexualidad de determinados grupos. La verdad que, bueno, una gran pena que Michel Foucault falleciera tan joven porque realmente fue un tipo prolífico, del mismo modo que Néstor Perlonger, argentino, que vamos a verlo y vamos a leer algunos textos de él. Chiques, espero que haya servido este mínimo resumen y bueno, nos estamos viendo. Chao.